Reporte 100. Tengo en el teléfono a la investigadora jurídico-social Leila Acedo Ung, experta también en estos temas, y le agradezco que nos tome esta llamada. Feliz año, Leila, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Pues feliz año, mucha salud para ti y tu auditorio, para todo tu equipo, para este año que pinta también muy complejo, muy complicado, pero pues bueno, a darle. Sí, ha habido muchas reacciones después de esto que dijo el presidente, de que si se debe consultar o no la despenalización del aborto. Mujeres feministas consideran que no se debe someter a consulta, pero también grupos pro vida dicen que no se debe someter a consulta. ¿Tú qué opinas, Leila? Pues también a favor exclusivamente de que los derechos humanos no se consultan. No, fíjate que retomando un poco lo que señalas, sí ha habido mucha, pues digamos, efervescencia en redes sociales, no tanto así en la agenda y en la opinión pública. Yo no sé si fue por las fechas o porque no sorprende tampoco la declaración del presidente, la postura, ¿no? A pesar de que, digamos, en otras ocasiones se le han hecho preguntas muy concretas y ha dicho que no es el tiempo o que no quiere meterse en ese tema por el momento. En esta ocasión sí dejó ver una postura más interesante en la cual podemos incluso inferir y desmenuzar un poco lo que se dijo, ¿no? Desafortunadamente ahí se corrió o se editó, digamos, una parte que no necesariamente contempla todo lo que señaló el presidente, y que creo que es muy interesante, ¿no? Y que señaló que por el momento, que era un asunto, precisamente como tú señalas, que no era un asunto de gobierno o de los poderes de la Iglesia, y creo que esto nunca lo había dejado señalado o asentado, y me parece sumamente interesante, sino que era un asunto precisamente de las mujeres. Incluso hay declaraciones de ciertos activistas que dieron por sentado esto, yo no sé si nada más vieron como una cápsula, pero esto es muy interesante, ¿no? Porque habla precisamente que este es un asunto exclusivo de las mujeres porque son ellas las afectadas, eso señalaba. Y esto contrasta, digamos, un poco con lo que se había señalado en el 2019, en donde decía que no se iba a meter en el tema, y esto al final de cuentas marca una postura. Después remata, y en esto sí no estoy completamente, estoy totalmente en desacuerdo, es que es necesario que se haga una consulta pública precisamente con las afectadas, es decir, con las mujeres, constriñe, digamos, el espacio de la toma de decisión, y si bien es importante señalar que a nivel internacional hay un reconocimiento expreso de los derechos humanos de las personas, incluidas las mujeres, en cuanto a la salud sexual y reproductiva, pues es interesante cómo maneja este juego de palabras, ¿no? Ahora bien, excluye a la Iglesia, pero también excluye al Estado, no solamente de entrarle al tema, sino de la responsabilidad que tiene de aminorar los riesgos sociales que implica la maternidad y el ejercicio voluntario de un embarazo, ¿no? Y lo señala y lo mete allí muy oscuramente en decir que es un tema de democracia, cuando en realidad sí es un tema de democracia, es poder elegir en un momento de tu vida si realizas o no realizas tu ejercicio de maternidad, ¿no? Entonces, creo que la opinión pública se ha centrado un poco en esta cuestión escandalosa de que se vaya a consulta pública, pero creo que también por primera vez deja ver ciertos matices importantes. No es un tema de la Iglesia, y las afectadas deben de centrarse en la opinión pública, ¿no? Sí, aunque no es técnicamente un tema del presidente, es decir, esto corresponde a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, sí, a los legisladores federales. Totalmente, y eso siempre lo ha dejado él como muy en claro. Sin embargo, yo creo que por el tema precisamente de Argentina, en donde el presidente Fernández, él fue el que promovió el proyecto en esta ocasión después de haber sido rechazado en las cámaras en el 2018, creo que por ahí se desató el debate, y lo que se esperaría precisamente es que el primer gobierno de izquierda que llega, donde viene precisamente de una administración progresista, en la Ciudad de México, en donde la interrupción del embarazo está aprobado desde hace 10 años, desde hace más de 10 años, pues era como un proceso natural, y sin embargo pues las propias feministas nos hemos dado con pared, y las propias feministas militantes de ciertos partidos políticos, incluso el del partido político del presidente, sí, ¿no?
yo creo precisamente que el debate, como tú bien lo señalas, y que creo que por ahí está marcando también la ruta del presidente, se tiene que dar en las cámaras y se va a dar ahí, porque no veo otra ruta viable, por lo menos en los próximos 2 años. Ahora, el antecedente más próximo a un tema de este tipo, un tema polémico de este tipo, es la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto en su momento para el matrimonio igualitario, y no prosperó. ¿Qué falló? ¿O qué le falló a Peña? ¿O qué falló en aquel entonces para que no prosperara esta iniciativa de matrimonio igualitario? Que, bueno, no es lo mismo que la interrupción del embarazo, que el aborto, no es lo mismo, pero se circunscribe en estas temáticas que dividen a la sociedad mexicana. Fíjate que a niveles estadísticos los temas particularmente del derecho a decidir son muchísimos más ásperos que incluso los derechos a las poblaciones LGBTI. Sí. Entonces, por ahí ese es un punto, ¿no? Y por el otro lado, también debemos de ser como muy conscientes de que en su momento el presidente Peña Nieto lanzaba ciertas iniciativas, digamos, como de agenda progresistas, a sabiendas que no iban a prosperar, que no había, digamos, un pulso ya calculado en la Cámara de Diputados y que obviamente iban a topar con pared, pero que favorecía o que dejaba bien parado a ciertos grupos de poder, ¿no? Y en este caso, pues, una agenda, digamos, hasta cierto punto y entre comillas progresistas. No olvidemos que también él impulsó la primera reforma de paridad en el 2014. Sí. ¿No? O sea, no solamente, digamos, estuvo como con una agenda específica, ¿no? Pero yo lo vería más como una estrategia, digamos, y que en ese caso, lo de la iniciativa de paridad sí se pudo impulsar en la Cámara, pues porque ya había una mayor cantidad de diputadas y digamos que era bien visto o políticamente correcto, ¿no? Porque incluye solamente el texto de la paridad y el gran trabajo de concretar, por ejemplo, los derechos políticos, de garantizar los derechos políticos y civiles, lo han concretado ahora las últimas legislaturas, ¿no? Digamos que le abrió la puerta, pero no implicaba una transformación radical en cuanto a la cuestión cuantitativa. Sí, ahora en el caso de que se someta a consulta a las mujeres el tema de la interrupción legal del embarazo o del aborto, Leila Acedo, ¿le correspondería al presidente hacer la solicitud de una consulta? ¿Bajo qué figura de participación ciudadana y que sea vinculante tendría que hacerse este ejercicio? Es que justamente también eso es muy interesante, ¿no? Porque al final, dice él, bueno, hacemos una consulta popular y él también podría, digamos, solicitar la consulta, ¿no? Y no lo preguntaron ni los reporteros y se ha quedado ahí como velado, es si usted lanzaría la propuesta, ¿no? Y sobre todo después vendría todo un proceso de cómo sería la pregunta y cómo vas a restringir esa pregunta exclusivamente a la población femenina, y eso va a ser muy interesante. Yo creo también, quiero dejar muy claro que no estoy a favor de la consulta, sin embargo, creo que ya es momento de empezar a entrarle a este debate público. Hace muchos años, cuando a mí me invitaban a debatir en ciertos programas, en ciertos espacios, yo decía, es que la agenda, o sea, me quieren callar la agenda antes de sentarnos a dialogar, ¿me explico? Creo que en estos momentos ya están sentadas las bases para poder establecer una batalla, digamos, argumentativa, cosa que se produjo en Argentina, por ejemplo, si nos ponemos a hacer una reflexión comparativa, y que no se está presentando en México, ¿cierto? Creo que el debate se está quedando en cierto nivel, ¿no? Y hablar de una consulta pública, a pesar de que no es lo correcto, en mi parecer, jurídicamente viable, la verdad, porque los derechos humanos de la mujer están reconocidos ya constitucional, internacionalmente, creo que es interesante lanzarlo a la esfera del diálogo público. Y no creo, la verdad, que se vayan a atrever a hacerlo precisamente porque es un año electoral. Ahora, es muy interesante que el control que tiene Morena, tanto en el Congreso federal como en los locales, es muy diferente al que vamos a tener en 6 meses. Sí. Actualmente Morena tiene el control de 19 congresos estatales, lo que lo beneficiaba para poder meter esta discusión, pero incluso creo que si se hiciera en este momento la verdadera disputa, se daría internamente en el partido, ¿no?
Y pues creo que va a cambiar completamente el panorama tras los comicios de este año. Sí, eso se va a cambiar, va a cambiar la correlación de fuerzas pues en las cámaras, y va a cambiar la correlación de fuerzas en los congresos locales, Leila Acedo. Ahora, entonces hay un punto de coincidencia entre grupos feministas y grupos pro vida. Grupos feministas dicen no a la consulta y grupos pro vida dicen no a la consulta. Claro, pero el grupo pro vida dice no a la consulta porque no quiere realmente abrir el debate público. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Si abre el debate público, las feministas estamos seguras que probablemente no vayamos a conseguir esta aprobación en esta legislatura. Sí. Pero, como pasó en Argentina, deja que las chicas que vienen de preparatoria y de secundaria puedan votar, puedan elegir y puedan ejercer presión, ¿no? Es decir, se apuesta al cambio generacional, y eso es lo que no quieren los grupos pro vida, porque fue exactamente el mismo proceso que pasó en Argentina. Sí, ¿en Argentina se consultó también a la población? No se consultó a la población, sí. Pero si te fijas, incluso la transformación del discurso de ciertos legisladores se modificó a partir de la presión social, ¿no? Sí. La construcción del argumento en Argentina fue muy interesante porque fue una construcción que se vino de abajo, no de la élite política e institucional, ¿no? Hubo una presión muy interesante que se construyó, ahora sí que el movimiento se construyó en la calle. Sí, ¿qué resultaría de una consulta, Leila Acedo? ¿Cómo infieres que sería la respuesta de las mexicanas? Si se hace solo a las mujeres, ¿cuál sería el resultado? ¿A favor o en contra de la interrupción legal del embarazo, del aborto? Desafortunadamente creo que todavía nos falta mucho por discutir la cuestión del aborto voluntario, ¿no? Sí. Entonces, creo que incluso hay ciertas estadísticas que se han hecho ahí, ciertas encuestas, en donde digamos que no va a haber como resultados favorables. Ahorita, ¿no? Ahorita, si lo hiciéramos ahora, se habla de un 32% en contra, ¿no? Aunque yo no recuerdo, la verdad, no lo tengo como en el mapa, encuestas que se hayan hecho exclusivamente a mujeres, ¿no? Sí. Creo que todavía este tema apenas en México está repuntando. El año pasado tuvimos una marcha muy importante en México, ¿no? Hablamos después de la marcha de un día de mujeres. Creo que el año 2020 en México fue el año del movimiento feminista como tal. Yo en otros espacios he dicho que el movimiento feminista en México es uno de los grupos opositores al presidente, y eso no es menor, ¿no? Y el presidente también creo que lo tiene tan claro que prefiere no abrir la puerta de la discusión en estos momentos, porque es un tema desgraciadamente que se ha politizado, ¿no? Sí. Leila Acedo, te agradezco mucho que nos hayas compartido tus puntos de vista esta mañana. No, al contrario, muchas gracias y estamos en contacto. Buen año. Igualmente. Hasta luego. Reporte 100.